está dentro de un marco de un proyecto de jóvenes investigadores como parte de una propuesta de apropiación social de conocimiento que busca fomentar los proyectos de investigación en el área de productos naturales, así como la difusión de estos en diferentes centros de investigación e instituciones de educación superior a nivel nacional. Entonces voy a dar unas instrucciones rápidas de cómo vamos a manejar las mecánicas de todas las charlas en el día de hoy. Entonces, al final de la presentación de cada conferencista, vamos a dar una sesión de preguntas en donde la vamos a hacer por medio de dos modalidades. Y la primera es que ustedes van a poder dejar sus preguntas en la barra de chat que se ubica en la esquina inferior derecha. Ahí pueden dejar sus preguntas a lo largo de la presentación y al final vamos a seleccionar algunas preguntas para hacérselas a nuestros conferencistas. Por otro lado, también vamos a tener la oportunidad de que ustedes puedan participar directamente e interactuar con el conferencista haciéndole preguntas e inquietudes a través del uso del micrófono. Entonces, en su debido momento, vamos a activar los micrófonos y ustedes deben participar por medio de alzando la mano, que es el muñequito que ustedes ven que está alzando la mano en la parte inferior de sus pantallas. Ustedes clican ahí y ya pueden, así tenemos en cuenta de darles la palabra y para que ustedes puedan participar. Entonces, no siendo más, entonces vamos a dar inicio a nuestra programación. Entonces tenemos la gran oportunidad que como charla de apertura tenemos al profesor Luis Fernando Echeverry, que tiene la presentación que se titula Creencias y verdades de la etnomedicina, limitaciones para la investigación y uso de productos naturales. El profesor Echeverry es químico farmacéutico, magíster y doctor en química, y actualmente se desempeña como profesor titular de la Universidad de Antioquia. Ha tenido una larga experiencia en el trabajo de productos naturales y pues es un honor para nosotros tenerlo aquí presente en nuestro webinar. Profesor, bienvenido nuevamente. Y nada, le recordamos pues que tiene 45 minutos para su presentación y el micrófono es totalmente suyo, profesor. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Sebastián. Buenos días a todos. Espero que me escuchen alto y claro. Yo agradezco al profesor Jason la oportunidad de estar con ustedes en un tema que no sé de dónde lo sacó él, pero que es un tema muy crítico, muy polémico, el sopesar la tradición y la ciencia. En una rama tan especial como es la rama de los productos naturales, de la etnobotánica y de la etnofarmacología, la cual a través de 40 años de trabajar en ella me ha creado grandes dudas. Yo realmente no soy muy afín a la medicina tradicional, pero tampoco soy contrario a ella. Trato de verla con un criterio más científico que con un criterio más tradicionalista. Por eso le di el título a mi participación en este webinar de Creencias y Verdades de la Etnomedicina. O sea, hay cosas que realmente funcionan y hay cosas que tienen dudas. ¿Cuáles son las limitaciones tanto para la investigación como para el uso de los productos naturales? Y en especial esto último porque los productos naturales actualmente son una fuente de comercialización muy importante, mueven muchísimo dinero, mueven muchísimos intereses y me pregunto si realmente la gente está pagando lo que es correcto por algo que puede que no sea tan correcto, puede que no sea una aplicación tan incorrecta. Por favor, tengan ustedes en cuenta que son mis opiniones, muchas de ellas son respaldadas por evidencias científicas, sin embargo, no dejo de estar abierto a que ocasionalmente la medicina tradicional funcione. Vamos a desarrollar esto en 3 temas, una breve introducción de la ancestralidad y la tradición. Vamos a ver muy brevemente también que la etnofarmacología, la etnobotánica en estos momentos se está cuestionando por muchos de sus padres modernos, están cuestionando algunas prácticas y algunas creencias de acuño que se toman. Y finalmente, en la segunda parte, vamos a ver los cuestionamientos que hago complementarios a estos que se hacen por los fundadores de la medicina tradicional moderna, la etnofarmacología, si se quiere. Esos cuestionamientos tienen 2 puntos principales. Uno es la fuente de información primaria, cómo accedemos a ella, cómo esa información va siendo modificada cuando va pasando de persona a persona,
de texto a texto, de tradición a tradición y de traducción a traducción. Lógicamente que estas poblaciones nuevas tienen idiomas distintos a aquellos que los van a entrevistar y su definición de enfermedades, por ende, también serán distintas a las que el entrevistador conoce. Y finalmente, las distorsiones en los usos, como esos usos que fueron muchas veces pocos y específicos en el comienzo, en el origen, ahora y algunos de ellos se han adaptado a las necesidades de la vida moderna. Esto es lo que más o menos se llama fabricar la medicina tradicional. Muy bien, comencemos por lo correcto. La medicina tradicional es una práctica aceptada por la OMS, más que aceptada, promovida y fomentada por la OMS. Vamos a decir que la medicina tradicional complementaria abarca muchas clases de medicinas que van desde aquellos de curarte por el iris o por la aromaterapia a aquellas que tienen que ver con la farmacología, o sea, la etnofarmacología. Y dentro de ellas una rama que es la etnobotánica, el uso de plantas, aunque esta botánica acá queda un poco abierta a aquellos usos de productos de origen animal, por ejemplo. Vamos a ver que esta definición abarca cosas muy importantes. La etnofarmacología es una aproximación científica al estudio de las actividades biológicas de cualquier preparación usada por humanos. Miren que usa la palabra preparación, no se enfoca a una planta en especial, a una sustancia en especial o a un material en especial, que tiene en un sentido muy amplio efectos benéficos o tóxicos u otros efectos directamente farmacológicos. Estamos brincando entonces de prácticas que incluyen, inclusive, perdone la redundancia, la aromaterapia, como dije, o la acupuntura, a otras que requieren sustancias que modulan la bioquímica celular. Muy bien. Profesor, disculpa por interrumpirte, es que creo que se nos perdió la presentación. La tengo acá. ¿Se desconectó? Sí, ¿Se cayó? Sí, seguramente. Reintento. Sí, señor. Sí, la puedes volver a subir, por favor. Oh. Vuelva, por favor. Perfecto. Listo, ahí la tenemos nuevamente. ¿La tenemos allí? Bueno, entonces Sí, señor. se Sí. perdió ¿desde dónde? Desde el comienzo. No, desde la anterior. Continúo por acá. De acá. Sí, desde... Espera que pase. No, más adelante. Ahí. Bueno, Desde ahí se nos perdió la presentación. muy bien. Aquí se volvió a perder. Hola. Sí, Desde profe, estamos bien. la introducción. Sí, señor. Desde ahí. Muy bien. ¿Qué importancia tiene el sopesar esto de la tradición con la evidencia científica? Tiene mucha importancia porque notarán ustedes que aquí tenemos la información primaria. Estos son los padres fundadores que fueron y recopilaron información en muchas comunidades indígenas, paisales, negras y demás, que después fueron tomadas estas informaciones por científicos que las llevaron a las revistas que todos conocemos, bien sea para asegurar la efectividad, esto es validar esos usos, bien sea para asegurar su seguridad, que ese material no tuviese efectos toxicológicos, caso de tenerlos, bien sea para asegurar la credibilidad, que esas prácticas realmente se atengan a algo racional y que no vayan más allá a lo esotérico, sino que sean prácticas que se puedan medir, pesar, ver, observar, cuantificar. Y que además de eso obtengan el mismo resultado. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque creo yo que nosotros, los académicos y los investigadores, somos los garantes de la fe pública en estos aspectos. Y esa fe pública es la que creo yo está siendo amenazada hoy por la comercialización de la medicina tradicional y por la comercialización de los productos naturales, en los cuales la información original, el uso original o la práctica original ha sido distorsionada por un fin meramente comercial. Por eso me importó muchísimo participar en este webinar
porque pongo en conocimiento de ustedes que todos somos o cómplices o estamos directamente implicados en validar estas prácticas y estos usos, desde sus orígenes hasta las prácticas aquellas que se validan en el mismo laboratorio. Hace unos buenos meses fuimos partícipes de una durísima polémica que hubo en el país relacionando los productos naturales, la etnofarmacología y la ancestralidad. Y esos cuestionamientos fueron más o menos de dos tipos, algunos de científicos y otros éticos, con un hongo que realmente no es ningún hongo ancestral. 10 años, que los usos para los cuales se prescribía por allá en la China o en el Asia principalmente, son muy diversos a los usos para los cuales se recetaba o se recomendaba en Colombia, que después de miles de publicaciones que hay en todas las revistas de todo tipo, no hay ningún producto en el mercado que avale los usos de este hongo, excepto un uso en China como coadyuvante inmunológico. Pero hasta hoy en el mundo no hay ningún producto farmacológico aceptado por una autoridad nacional que permita validar su uso. Esto fue una polémica que involucró muchas cosas y creo que nos dio una lección y nos abrió los ojos, junto con una florecita, la caléndula, nos abrió los ojos a los colombianos acerca de qué son los productos naturales, dónde está la etnofarmacología y qué somos nosotros en sus brazos. Aceptar a rajatabla esta ancestralidad, porque sí, porque eso lo usaban los antiguos, porque eso lo hacían los antiguos, porque eso lo ingerían los antiguos, es una actitud bastante peligrosa, porque ancestralidad y racionalidad no siempre. Es como si estuviéramos aceptando la validez, sea social, sea sexual, sea higiénica, de la ablación del clítoris. Es como si estuviéramos aceptando que se le corten los cachos a los rinocerontes o se maten los tigres por unos huesos, porque un señor en la China, en Tailandia o en Vietnam se siente muy bien sexualmente ingiriendo esos materiales, o como si estuviéramos aceptando algunas prácticas que para algunas sociedades son vergonzantes, para otras son prácticas normales. Ancestralidad no quiere decir verdad, ni quiere decir racionalidad. Creo que esta era la crítica más grande que le hacía realmente a este problema. La ancestralidad no justifica todo. Muy bien, vamos a entrar en materia entonces y vamos a ver las señales de alerta que lanzan los especialistas en etnofarmacología y los cuestionamientos que en particular le hago a la medicina tradicional y a sus prácticas, que como dije van en dos puntos. Uno, en la fuente de información, y dos, en las distorsiones en los usos. Quiero emplear la palabra distorsión y no falsedad y no adulteración, sino modificación. La estoy tomando en un sentido bueno, no en un sentido despectivo o peyorativo. Muy bien. Esto es un artículo escrito por el profesor Cordell, que era el editor de la serie de libros de Alkaloids, en el cual él saca 14 mitos de la medicina tradicional, pero vistos desde aquellos que dicen que las medicinas tradicionales no son efectivas. Y entonces él cuestiona los argumentos que ellos aducen para dudar de la medicina tradicional. Por ejemplo, que el uso correcto de la adecuado, la medicina tradicional se ha usado por miles de años y por lo tanto será siempre segura y efectiva. Por ejemplo, que las complejas mezclas de plantas, sobre todo en la medicina tradicional china, son muy difíciles de estandarizar. Por ejemplo, que las plantas silvestres dicen algunos que son más activas que las cultivadas. Son algunas aproximaciones a los cuestionamientos que hacen algunas personas respecto a la validez de la medicina tradicional, por lo cual dicen que no son efectivas. Para mí son algunos cuestionamientos muy light porque no van a lo profundo de la materia, a la validez de la etnofarmacología. ¿Seguimos bien con la presentación y el sonido? Se nos volvió a caer la presentación hace un poquito. Entonces, ¿será que la puedes volver a cargar? Sí, señor. Yo no sé dónde radica la dificultad. Profe, yo creo que puede ser cuestiones de conexión. Entonces, quizás ahora cuando vuelva a proyectar la diapositiva, es esta misma que el profe está Sí. hablando del paper. Le puedo sugerir de pronto dejar
solo con el audio, sin el video, para una mejor calidad de señal. Voy a ver, cierto, voy a ver cómo activo yo el video, cómo lo desactivo. Su video está activo, lo desactivo en la parte central abajo. Sí, esa es la solución. Ya lo tengo ahí, correcto. Cuando se pierda, por favor, me lo avisan nuevamente. Ya he desactivado el video y creo que así ya vamos a mejorar. Muy bien, Vale. ¿íbamos dónde? Por acá. Sí, señor, en esa, Muy en bien. esa diapositiva. Vamos a comenzar en materia ahora sí, hablando de los cuestionamientos 14 que hace los autores y los cuestionamientos que le hago en particular a esto. He dicho que algunos de ellos son light, son algunos cuestionamientos que tienen poca trascendencia en cuanto al uso y la efectividad de los productos naturales. Sin embargo, a pesar de que son light, otros autores, entre ellos el autor del artículo anterior, ven que hay que cambiar el paradigma. Hay que mover la medicina tradicional desde otro punto de vista. Tanto así que algunos se preguntan qué pasa con la etnofarmacología. ¿Qué tan científica es la etnofarmacología? Y todavía en el año 2018 tratando de establecer estándares de conducta y de reporte de estudios de campo etnofarmacológicos. Es decir, en el siglo XXI aún estamos fundando o creando la etnofarmacología. Esto es lo que dice que hay muchos huecos, hay muchos vacíos alrededor de tomar la etnofarmacología como una ancestral. Comencemos entonces a ver, además de esos que cuestionaban allá, los que en particular le hago a la etnofarmacología o a la etnobotánica. La primera parte son distorsiones en la fuente de información primaria, el nivel de acceso y la validez, el valor farmacológico de esa información, los nombres vulgares y las sinonimias, la fabricación de la medicina tradicional y el planteamiento aquel de que todo aquello tradicional deba ser autóctono o endémico, que está todavía en veremos eso. La primera distorsión en la fuente de información primaria se refiere al nivel de acceso y a la validez de la información que se toma. Esto es lo que se hizo durante mucho tiempo, la conquista, la colonia, la expansión del mundo por África, por Asia, por América, en las cuales algunos interesados en la ciencia y en la medicina entrevistaban a poblaciones locales y le daban su información. Esa información posteriormente era vertida en libros, entre nosotros están los libros del doctor Patiño, del doctor Pérez Arbeláez, de Hernando García Barriga, que recogían mucha de esa información primaria, tanto de comunidades como de la misma sociedad en la cual habitaban. Después algunos se fueron a hacer recopilaciones de esos materiales, hicieron sus versiones, después hicimos en todos los países los vademecum, muchos de ellos fundamentados en esta información primaria o en información secundaria, y allí también salieron los libros. Sin embargo, hay algo bien especial y es que en el transcurso de la información desde su fuente primaria a la fuente secundaria, a la terciaria y a la cuaternaria, la información se va distorsionando. Es lo que yo llamo el radiobemba. Este se lo dice a este, que se lo dice a ese, que se lo dice a este, y allí esa información va cambiando su sentido o va cambiando su valor. Además de eso, y recuerdo la frase de un farmacólogo de la Universidad del Valle hace muchos años, en un programa Tramil, que él encontraba una explicación de por qué la gente decía que los negros y los indios eran mentirosos. Y decía que no eran mentirosos, simplemente que ellos guardaban su información porque es que uno no le da la información de algo tan valioso para uno como su propio patrimonio sanitario, como su propio patrimonio espiritual a la primera persona que se le aparezca. Hay gente que cree que yendo a una tribu o a una comunidad un día, 2 días, una semana, ya toda la información que se puede obtener se la han dado de buena fe y se la han dado con la mayor confiabilidad. Sus secretos, no suelta sus verdades de primera instancia con la primera persona que se le aparezca. Y por eso es que mucha medicina tradicional y distorsionada desde el origen, porque ellos trataron de guardar para sí mismos ese valor que les habían permitido mantener los conquistadores, pero que se lo habían permitido bajo amenazas. Y por eso tenían que cobijarla con algún otro color. Es importante en esto, por ejemplo, caso cualquiera, ver la evolución de la uña de gato, una planta que estuvo de moda hace 6 o 7 años, con usos muy diversos, diabetes, antioxidante. Esto no es una cosa que conozcan las comunidades locales. Para ellos la antioxidante no es ni siquiera
una palabra conocida, pero ya la estaban metiendo por acá: gota, hemorroides, hipertensión, y aquí ya más adelante le meten el efecto en el sistema inmune, efecto en el herpes, efecto en el SIDA, efecto en la enfermedad de Crohn. Bueno, ustedes como esta parte comercial, que viene de una parte científica, a partir de una información antropológica, ha sido modificada. Y es modificada por el comercio. Ha sido modificada porque algunos encontraron allí pues una buena fuente de ingresos cuyo valor agregado se incrementa más si ahora le estoy dando unos usos adicionales a los que la sociedad necesita. Esta uña de gato me fui a perseguir qué pasaba con ella, como un caso particular dentro del Vademecum colombiano de plantas medicinales. Estas son las recomendaciones que hay en el Vademecum: inflamación, artritis, reumatismo, abscesos, fiebre, asma, alergias, todo lo que era. Un par de enfermedades rarísimas, tónico en las convalescencias. Yo no sé si ellos estarán en algún tratado de farmacología. Y algo que llaman impurezas de la piel. Tampoco conozco esa clase de enfermedad. Finalmente dice el Vademecum que esa planta es un coadyuvante. Miren ustedes que ni siquiera per se actúa como tal, sino que actúa como un coadyuvante en el tratamiento de procesos inflamatorios. Esto me preocupó mucho porque a finales de los años del siglo XX y XXI, muchos de mis amigos químicos estaban como locos buscando los efectos antivirales e inmunopotenciadores de la uña de gato, que no tenían ninguna relación con los orígenes de la información farmacológica. Pero me fui más allá y me fui a buscar de dónde estas recomendaciones de ese Vademecum habían salido y cómo habían salido. Entonces me fui a la bibliografía que tenía. Las fuentes me dejaron un poco desconcertados, porque todas son revistas americanas o europeas: International Immunopharmacology, Biomedicine, Pharmacology, Biochemical Behavior, Journal of Pharmacology. Y yo, ¿de dónde sacan información primaria? Entonces me fui a desglosar cada una de ellas y me encontré esta, una cita de Burdi en el 2000, planta o una etnia boliviana. Y ellos lo que hicieron fue una entrevista, en primera instancia, directamente a los miembros de esta comunidad. Y los miembros de esta comunidad les dieron la información primaria de que usaban esa planta para dolores del hígado, dolores del riñón, problemas intestinales, dolores reumáticos, que para ellos reumático debe ser una palabra distinta o una afección diferente a la que conocemos nosotros, y menstruaciones irregulares. Es decir, choca esto con lo que dice el Vademecum en la información primaria. Recuerden que aquí tenemos abscesos, fiebre, asma, alergias y demás. Después me fui a otra información, otra bibliografía que tenían, y me encontré que él a su vez se apoyaba, este autor, hablando de algunas propiedades, que la corteza se preparaba como un efecto para tratar la artritis. Aquí metieron otra cosa nueva: bursitis, lupus y el síndrome de fatiga crónica, así como desórdenes del estómago y los intestinos. Esta me dejó un poco desconcertada porque este es un libro de hierbas. No pude acceder a ella, pero me deja mucho la duda de que ahora no coincida con lo que tiene el Vademecum, y además le hayan adicionado algunas enfermedades, yo digo más modernas: síndrome de fatiga crónica, bursitis y lupus, versus lo que decían los niños Pacani. Me fui un poco más allá también y fui a buscar otras par de bibliografías. Encontré esta del International Immunopharmacology. A su vez, allí, en este artículo, decían que además de algunas de estas recomendaciones, también tenía aplicación la uña de gato contra el cáncer e infecciones, y ponía como respaldo estas dos bibliografías. Pues me fui a buscar una porque la otra no fue posible tenerla. Quiero creer que este es un explorador que se fue a tomar información primaria en el Perú. Pero la segunda tiene algo muy interesante, y es que ya para esa época, para este tiempo, 1999, el autor de este artículo, hablando de la uña de gato, decía que muchas de las aplicaciones tradicionales habían sido cuestionadas, habían sido modificadas de su uso original. Es decir, esto de aquí no se coincide con las prácticas que realmente, supuestamente, mejor hacían los indígenas en sus comunidades. Por eso el nivel de acceso y la validez son muy cuestionables en ese sentido. Exploremos ahora el valor farmacológico, es decir, ¿qué tanto le creemos a una enfermedad que nos diga?
Noten que el entrevistador o el antropólogo o el farmacólogo o el etnólogo tienen un problema, por lo tanto hay que traducir a su lenguaje lo que le quieren decir. Y es peor aún cuando a su lenguaje tiene que traducir una enfermedad o unos síntomas. Y por eso, digo yo, a veces aparecen enfermedades muy raras que para las comunidades tenían un nombre, pero que deben tener otro equivalente dentro del entrevistador. Y miren ustedes, enfermedades rarísimas que no existen en ningún tratado de farmacología. Enfermedad de sangre caliente. ¿Qué es eso? Sangre caliente es cuando uno se pone violento, pero no sé qué querrá decir esto desde el punto de vista farmacológico. Una práctica como esta, que es la credibilidad que les mencioné al comienzo. Una manzana colocada cerca de la cama es aconsejable en casos de insomnio. Eso no es farmacología. Por ejemplo, esta caña brava es un diurético y excitante. Yo no sé si excitante será también un afrodisíaco en el mejor sentido que nosotros lo conocemos. Y siendo este libro del profesor García Barriga, editado hace muchísimos años, ahora tenemos una enfermedad rara que es disolvente de coágulos de la sangre. Esto se hace a través de una prueba clínica, cómo la medicina tradicional llegó a ver, a observar que podía tener una planta para curar una enfermedad a través de un diagnóstico clínico. Pero tenemos más. Tenemos, por ejemplo, algunas plantas recomendadas como provechosas para el hígado. ¿Qué es provechoso? Alivia, quita, ayuda. Por ejemplo, ¿qué son las calenturas? ¿Son fiebres o son arrebatos de locura? Por ejemplo, la enfermedad de los niños retardados al caminar. ¿Eso es un problema cerebral o un problema motor? Por ejemplo, que lo usan muchas plantas hoy en el comercio, aquellos que dicen que son tónicos generales y que purifican la sangre, y que purifican el riñón, y que purifican el hígado. ¿De qué lo purifican? ¿Cómo lo purifican? Es decir, esta información finalmente es una información que debería ser interpretada a la luz de lo que la farmacología nos ha dicho, y no tomarlas hacia rajatabla con interpretaciones y deducciones que quedan al azar. Aquí hay otra de esas peor, la del 2008 a través del Bademecum. Es una planta, el leonardo, que se usa como emoliente, es decir, es más un cosmético para la piel, pero que también tiene propiedades antiagregantes plaquetarias, el mismo problema que les mencioné antes. Como algo que no se conocía, yo no creo que las comunidades indígenas, negras, raizales o la misma sociedad de hace un siglo o dos sabía que había problemas de la coagulación derivadas de problemas en el funcionamiento de las plaquetas. Y además de eso, le introducen ahora un término que sí que ha vendido miles de millones de pesos en el mundo, y es el efecto antioxidante, que no se sabe si es un efecto o no es un efecto, pero que cada que quieren vender un producto o lo quieren promover o quieren hacer una publicación, apelan al término antioxidante, que ha sido la planta o la medicina que no es, porque tienen el mismo nombre y cree que tienen el mismo uso farmacológico. Aquí hay el caso más conocido, la sangre de dragón, sangre Gao, un látex rojo que se oxida al contacto con el aire, que tiene grandes propiedades antibióticas y cicatrizantes. Se exporta muchísimo a Alemania hoy. El problema es que sangre de dragón corresponde a una serie de plantas del género Croton de la familia Euphorbiaceae. Pero también hay otras plantas de la familia Palmacea que también se llaman sangre de dragón y producen también ese látex rojo. Y hay una Dracaneaceae, conozco una en especial en Islas Canarias, que también se llama sangre de dragón y produce un látex rojo, asimismo como un Pterocarpus de la familia Fabaceae. Tenemos 4 familias de plantas produciendo plantas que tienen el mismo nombre vulgar. Lógicamente que si pertenecen a géneros o a familias distintas, tienen una química distinta.
y muy probablemente también sus efectos biológicos serán distintas. Esto es un caso muy común. Es el mismo caso de la chuchuhuasa. Chuchuhuasa se llaman a 4, 5 o 6 especies arbóreas del género Maitenus, que los venden indistintamente como antiinflamatorios y antiartríticos, pero cuya química va a ser algo diferentes, aún pertenecientes o perteneciendo al mismo género. La misma situación se presenta con los llamados botones dorados o botones de oro, simplemente porque el botón floral es amarillo y el amarillo es oro y por eso le llaman botón de oro. Esta es la misma huasca que se usa en los aguijos, botón de oro. Esta es una titonia, una planta ornamental ahora, fuente de proteínas también. Esta es una apocinácea, cuyas semillas se usan como adelgazante. 5 niñas en Medellín hace 7 años tomaron esas semillas para adelgazar, 3 lo lograron porque les dio un problema cardíaco derivado de los metabolitos que tiene esta planta. Metabolitos cardiotónicos extremadamente tóxicos que también se encuentran en esta radiculasa. Los nombres científicos y los nombres vulgares pueden llevar también a confusiones y a confusiones que pueden ser mortales como en estos casos. Pero también la medicina tradicional se puede fabricar. El caso más importante es el caso de la quinina. A todos nos han dicho que era que los indios, los incas, en el Perú, ingerían los polvos de una corteza de un árbol y con ella se quitaban las fiebres palúdicas. Que la esposa del virrey del Perú le dio paludismo y un jesuita le dio lo que llamó los polvos de los indios y la señora se curó. La señora era la marquesa de Chinchón y por ello la marquesa de Chinchón en su pueblo cerca a Madrid tiene esta placa en la cual le da los agradecimientos a ella por ser la descubridora de la quina. Y aquí es donde me queda la duda. A ver, estamos en 1630. Los españoles llegaron a América a penetrar como normalmente lo hicieron por los años 1500, 1550, tal vez 1600, comienzos. En ese tiempo aquí no se conocía la malaria. Cuando ellos llegaron trajeron la malaria. Fíjense ustedes que andando entre 1550 y 1632 van como unos 70 años más o menos. Uno se pregunta si en un lapso de tiempo tan corto es suficiente para crear una medicina tradicional. Porque no es fácil pensar que alguien se va a poner de buenas a primeras a probar una cosa amarga, repelente a morir. Si alguien ha probado la quinina sabrá lo terrible que es el sabor de la quinina por su mismo molécula activa contra la malaria. Ya está comprobado por algunos investigadores, en especial me hubiera gustado conocer al profesor o profesora Nieto de la Universidad de los Andes, que escribieron un folleto o un librito bastante interesante al respecto, en la cual demuestran que la medicina tradicional de la quinina no es la que nos han vendido. A lo mejor fue un hecho al azar y no un hecho fabricado del consumo consuetudinario por parte de los indígenas del Perú. Pero miremos hoy. Hace 3 días saqué esta diapositiva de Google, la captura de pantalla, en la cual ya tenemos medicina tradicional para el coronavirus. En 3 meses hemos fabricado medicina tradicional a partir muchas veces de la misma medicina tradicional de los chinos. Esto es inaudito, como es inaudito que el presidente de Madagascar hace un par de meses hubiese promovido una preparación herbal que contiene artemisinina, según él y según lo que le dijeron sus especialistas, para contrarrestar el efecto del virus. Se repartió ese producto por toda la isla, por Madagascar, y se promovió como que era la contra. Muchos países africanos comenzaron a importar de Madagascar este preparado. Y lo que me parece a mí extraño, esto lo saqué ayer, es que justo después de que el presidente ingirió esa bebida, es que en Madagascar se dispararon los casos de COVID. Parece que la gente dijo, bueno, ya con eso estoy protegido, ahora puedo salir, dejo de usar la mascarilla y me olvido de las prácticas sanitarias. Esto es uno de esos casos claros en los cuales la medicina tradicional debe ser tratada con mucho cuidado porque puede conllevar a distorsiones en prácticas sanitarias o farmacológicas inadecuadas para la sociedad. Pero hay más casos de esto de fabricar medicina tradicional. A uno le dicen que la vincristina fue descubierto por unos chamanes locales en Madagascar. Nada más lejos de la verdad. La verdad es que esto inicialmente, 2 investigadores canadienses
comenzaron a estudiar los efectos antidiabéticos de la vinca y como una serendipia, como una observación al azar, encontraron que eso tenía propiedades anticancerosas, pero nunca fue auxiliados por conocimientos de chamanes, como lo dice esta publicación. De igual manera, nos han vendido los usos de la galantamina para Alzheimer, controlar Alzheimer en sus fases iniciales durante algún tiempo, y ahora acuden a decirnos de que Homero, cuando escribió Ulises, la Odisea, que es aquel viaje de Ulises después de la guerra de Troya, en la cual llegaron a una isla, una bruja le dio una pócima a su tripulación, él fue alertado de eso y cuando llegó pues toda la tripulación se le había olvidado quién era. La farmacología dice ahora que lo que le dieron fue escopolamina. Lo que hizo fue tomar un preparado que le recomendó un dios y ese preparado era de unas flores blancas que ahora algunos dicen era la misma Galanthus nival y que entonces Ulises se tomó este antídoto, la bruja no pudo ejercer sus efectos y él pudo recuperar a su tripulación. Farmacológicamente es un error confundir un colinérgico con una sustancia que lo que hace es inhibir la acetilcolinesterasa, como actúa la galantamina, medicina tradicional fabricada. Muy bien, un punto muy importante para nosotros, que somos el segundo país más rico en biodiversidad, son las plantas autóctonas o endémicas, que son aquellas plantas que le dan valor agregado a algo. Cuando usted ingiere algo de la Amazonía, ya eso tiene un valor agregado en su ancestralidad, en su calidad, en volver a los orígenes. Eso vende, eso da valor agregado. Desgraciadamente, eso parece que no ha sido posible en muchos países, entre ellos Colombia. A mí me impactó mucho cómo pasamos de tener en unos pocos años, 10 o 15 años o 20 años, 80 plantas aceptadas, 90, después 105 y de pronto dimos un salto a 360 plantas medicinales aceptadas. Uno no sabe si realmente son los afanes terapéuticos o los afanes comerciales los que han llevado al Estado colombiano a aceptar una gran cantidad de plantas con algunas recomendaciones farmacológicas de gran duda. Dentro de esas 300 plantas, muy pocas, creo que no son más allá de 5, máximo 10, son autóctonas. Son plantas de acá, de Colombia. El resto son plantitas de Europa, de Asia, de África, aquí dice y la India, los componentes de la alimentación, ajo, cebolla, canela, café, té, mirra, violetas de los Alpes. Estas son plantas que no son de aquí. Son plantas, más aún que ni las cultivamos aquí, las importamos muchas de ellas a un costo muy alto, dejando de lado las plantas endémicas o las plantas tradicionales. Aquí hay algunas de ellas, esto es un excelente trabajo, lo recomiendo para que lo vean, se encuentra en internet, hecho por el profesor Cáceres y Mahavir Gupta, acerca de las plantas medicinales en América Latina. Es algo viejito, pero no pasa de moda. Y aquí está en la lista de las plantas más usadas en los 12 países de América Latina como plantas medicinales. Está la manzanilla, la melisa, el ajo, la caléndula, la cinara. Usted por aquí no ve una plantica colombiana. Son planticas europeas o africanas. Esa es nuestra medicina tradicional en el segundo país más rico en biodiversidad del mundo. Muy bien, la segunda parte voy a ir un poco rápido porque tengo ya solamente 10 minutos y vamos a hablar de las distorsiones en los usos. Lo que habíamos visto antes era información. Ahora vamos a ver los usos, cómo nos permiten dudar y validar de ellos desde un punto de vista científico. Esta es una frase también que ha hecho que el 80% de la población en África usa medicina tradicional, el 40% en Asia y en América Latina mucha gente. Y uno se pregunta, en África, que hoy está invadida, además del COVID, de malaria, de sida, de leishmania, de ébola, de parasitosis, cómo ese consumo se está incrementando y cómo también la incidencia, la morbilidad y la mortalidad de las enfermedades también se ha incrementado. Algo no va bien. No puede ser que mientras ingiero más plantas para contrarrestar esas enfermedades se estén incrementando notablemente.
uno se pregunta si es que realmente es la única opción que tienen uno. Si estoy metido en un campo, lejos de un hospital, lejos de farmacias, sin atención médica, mi única opción es ingerir plantas. Sea que curen o no, pero es mi única opción. Ese 80% en mi vagancia me dio por seguir la pista, como aquello de la uña de gato. Y me fui a buscar quién dijo que en África usa el 80% de la población usa medicina tradicional. Y me fui a buscar hasta que me encontré un artículo de alguien que se me había adelantado. Y había encontrado que nadie hizo una encuesta de naturaleza etnomédica para demostrar que el 80% de la población usaba medicina tradicional. Que eso fue un comentario que hizo alguien cuando escribió un libro. En un párrafo puso, casi el 80% de los africanos usa medicina tradicional, pero nunca lo documentó o lo validó con base en encuestas etnofarmacológicas. Es un número que nos han vendido como aquel de que nosotros solamente usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. ¿Quién hizo ese ensayo? ¿Cómo miden el 10% de esa capacidad cerebral? Estos son números que nos han quedado anclados allá en la memoria y que acudimos a ellos siempre para respaldar algo. Pero además de eso, en los usos hay una diferencia muy grande entre la medicina urbana y la medicina rural. La medicina rural es aquella que realmente quiere curar una enfermedad, quiere controlar una enfermedad. No hay más, no hay médico, no hay farmacias, no hay dispensario, no hay hospitales. En la medicina urbana, si ustedes se ponen a pensar, es todo lo contrario. Quiero que no se me caiga el cabello, no quiero tener arrugas, quiero conservarme sano, ingerir antioxidantes, quiero ser muy esbelto, quiero tener una potencia sexual desmesurada, no quiero tener síntomas de envejecimiento. Y entonces por eso es que en las ciudades se usan unos productos muy distintos a los que se usan en los campos. Y eso explica por qué el mundo hoy está ingiriendo tanta medicina tradicional para estos fines cosméticos, no para estos fines farmacológicos. Noten ustedes que aquí la mayoría de las cosas que tenemos son antioxidantes. Depende de dónde se vendan o se expendan, si es en un outlet o es en un canal natural como en Estados Unidos. El primer producto de venta en el 2018 eran los cannabinoides y la maca. Y si usted va a mejorar un supermercado, pues el producto que más se vende es el marrullo y la equinacia. Quiero ser claro en que esta medicina de ciudad es muy distinta a esta medicina de campo, que es donde está realmente la deficiencia farmacológica. Pero también nos han vendido otro mensaje, y es que la medicina tradicional ha sido la base para que todos los medicamentos que tenemos hoy, o casi todos, hayan sido posible desarrollar. Y eso es parcialmente falso, porque ya la naturaleza no es la única fuente de moléculas bioactivas. En este momento diría que no es ni el 10% de ellas. Tenemos ahora otras alternativas. Tenemos ingeniería genética, ingeniería metabólica, tenemos síntesis orgánica, modelación molecular, tenemos información de consultorios. Es decir, hace 30, 40, 50 años era verdad. Muchos provenían de la naturaleza, hoy no. Y eso se relaciona con algunos autores que escriben unos reviews periódicamente. En esos reviews ellos exponen cómo ha evolucionado los productos naturales como fuentes de medicamentos. Han sacado esto cada año, tienen por ahí entre los autores, por ahí unos 50 revisiones de la evolución de los productos naturales como fuente de nuevos medicamentos. Y nos han sacado esta frase: el 70% de los medicamentos vienen de los productos naturales. Y eso otra vez es parcialmente inexacto. ¿Por qué es inexacto? Porque ellos lo que hacen es tomar una sustancia y tomarla como un solo medicamento. Aquí tengo, por ejemplo, una lista de ellos mismos de cefalosporinas, que son antibióticos. Miren la cantidad de cefalosporinas que hay, que fueron metidas al comercio en el año 81. Miren ustedes la cantidad de cefalosporinas que hay. Para ellos hay 20, 30, 40 medicamentos, lo cual no es cierto. Hay un solo medicamento porque es el que tiene una estructura similar y un mecanismo de acción igual. Por lo tanto, no son 40 medicamentos distintos, es un solo medicamento. Si hacen este ejercicio con las cefalosporinas, con las estatinas, con los losartanes y con los priles, hay el 70%.
Pero si se reducen a lo que es farmacológicamente la definición de una droga o medicamento, van a ver que es menos del 70%, muchísimo menos. Más aún, la mayoría de los medicamentos que hoy están en el mercado no han requerido medicina tradicional, siendo naturales para llegar al mercado. Han provenido de serendipias, han provenido de efectos secundarios, han provenido de modelación molecular o han provenido de otros orígenes distintos a la medicina tradicional. Ya para llegando a finalizar, quedan 5 minutos, vamos a decir que también en los usos hay una creencia en su incrementalidad. La gente es feliz, este es el Chinus mole, el piru, una planta que le dio su nombre a Perú, que recuerdo haber comprado de esta semillita que le dicen pimiento en Villa de Leyva, es excelente para las comidas. Esta planta, sus hojas y sus semillas se usan en medicina tradicional. Aquí hay algunos de esos usos: antirreumático, hemostático, antibronquítico, antiséptico, antileproso, anticicatrizante, diurético, drástico. ¿Saben qué es drástico? Es carminativo. Este es un purgante fuerte, este es un cicatrizante, perdón, vulnerario cicatrizante, carminativo es problema digestivo. Y estas son todas las aplicaciones que están en un libro recientemente, muy tan reciente, del 2011, editado en Colombia. La gente dice que es muy barato este producto porque si lo compro para enfermedades reumáticas, para el dolor reumático, añadido me dan los efectos antibronquíticos, los efectos antisépticos, los efectos diuréticos, los efectos antidiarreicos y todo esto. En farmacología, cuando una sustancia exhibe más de un efecto, ya comienza a ser dudosamente un fármaco y pasa a ser mejor un tóxico. Porque esto quiere decir que está interactuando con demasiados blancos bioquímicos, y que se interactúa con demasiados blancos bioquímicos, más que un remedio, puede ser un veneno. Aquí hay más con la, verán ustedes cómo los usos se incrementan: diurético, antiartrítico, rubefaciente, cicatrizante. Más aquí se dice que se ha usado, y esto es muy peligroso, porque una cosa es que uno haga un ensayo en el laboratorio y otra cosa es que esto se use comercialmente, se use como un fármaco en el mercado. Estos son términos muy delicados para tenerlo, y aquí ese uso tradicional me parece nuevamente raro que sea estimulante de la proliferación de linfocitos. No sé de dónde sacan ese uso tradicional. Bueno, además hay cosas que son bien curiosas, por ejemplo, que la planta contenga clorofila y que tenga productos de clorofila, que contenga carotenoides y vitaminas. ¿Estamos a cuánto? ¿A 5 o a 1? Tenemos 5 minutos todavía, profesor. 5 minutos, gracias. Ahí sí lo termino. Muy bien, esto es incrementalidad en los usos. Se nota bastante en los productos comerciales. Un producto como el noni, la uña de gato, como por ejemplo la caléndula, comienza con unas pocas aplicaciones que son las originales, y luego va pasando por un estadio en el cual aparecen cancericida, ahora tiene un costo, ya el costo se ha incrementado, luego cae en los efectos estéticos, adelgazantes, cuidado de la piel y calvicie, y finalmente ese producto termina arreglando problemas sexuales o mentales. Aquí es donde levanta el mayor precio, el mayor valor agregado, un producto natural. Casi todo sigue este camino. Algo pequeño y original pasa por cáncer y termina en problemas sexuales. Muy bien, pero algunos también han investigado cosas distintas al uso tradicional. Por ejemplo, el ginkgo biloba tradicionalmente en Asia era para el asma y como antihelmíntico, y de pronto apareció por allá, por los años 2000, 2000 y algo, comenzaron a aparecer recomendaciones contra demencia y deficiencias cerebrales. El Cataranthus roseus, que se comenzó a investigar como antidiabético, terminó como un anticanceroso. El Chondrodenum tomentoso, que era un tóxico, un veneno para cazar los curares, pues paró con un medicamento que tiene que ver con la relajación muscular para cirugía. Ya no se usa, su estructura dio lugar a moléculas más importantes. Muy bien, pero hay cosas también interesantes en ese sentido, y es que, por ejemplo, el marrubio, vuelvo con él, que era tónico, digestivo, diaforético, antitusígeno y todo lo demás, algunos de estas definiciones no se emplean hoy, pasó a ser hipotensor, antiinflamatorio y analgésico. Se recomienda como expectorante, a pesar de tener todas estas recomendaciones farmacológicas que hay un expectorante, pero alguien está explotando más su efecto antidiabético. Entonces, pronto vamos a ver esta planta vendida como un antidiabético más que como una sustancia que tenía un origen endomédico distinto.
Pero los científicos también tenemos nuestra culpa, porque nosotros hacemos un ensayo de laboratorio sobre una enzima que degrada los carbohidratos y entonces decimos que tenemos un antidiabético. O en un tubo de ensayo matamos el Plasmodium y decimos que tenemos un antimalárico. O bien, cogemos la micobacteria en un tubo de ensayo, le damos una molécula, se muere y decimos que tenemos un antituberculoso. Desgraciadamente esto ha sido promovido por muchas publicaciones en las cuales los efectos in vitro se confunden con las aplicaciones farmacológicas. Al respecto es importante el caso con cáncer. El Instituto Americano del Cáncer del año 82 recomendó muy especialmente para evitar falsas expectativas que se usaran términos muy específicos en esos casos. Que se llamara citotóxico aquello que mata células en cultivo. Que se llamara antitumoral o antineoplásico a aquello que matara células o disminuyera los tumores en ensayos in vivo, en animales, y el término anticanceroso se usara exclusivamente para reportar ensayos clínicos. Aquí cualquier revista publica en su titular el anticanceroso del marrubio y eso le abre los ojos porque la gente cree que realmente es un efecto anticanceroso y que va a lograr con esa planta contrarrestar esa enfermedad. Voy a saltarme algunas, voy a llegar al final. La medicina tradicional es una medicina no curativa, sino sintomática, excepto la inflamación, que en este momento no se sabe correctamente si es una enfermedad o es un síntoma. Todo lo que hay aquí son síntomas. Esto no alivia. Y esto es otra vez de la encuesta que se hizo en América por Gupta y Cáceres. Esto no alivia enfermedad, quita los síntomas. Y el 70% de estos son síntomas digestivos, no son para enfermedades limitantes. Aquí no hay nada para malaria, aquí no hay nada para hipertensión arterial, aquí no hay nada para diabetes. Aquí lo que hay son cosas sintomatológicas. Y digo, como curiosidad, de que estas enfermedades, flatulencia, carminativo, digestivo, astringente, son enfermedades limitantes si uno está en un ascensor acompañado o mal acompañado. Pero uno en la vida real eso no lo va a matar. Y con tenerse un eructo no lo va a matar. Finalmente, ahora sí me robo el último minuto, es la creencia de que los productos naturales y la medicina tradicional es atóxica. Esta es una aristoloquia, está también en nuestra lista de plantas medicinales, no está en la lista de García Barriga ni de Pérez Arbeláez, pero es una que se usa de origen chino y ella y las pertenecientes a su género tienen muchísimas aplicaciones. En Europa descubrieron que era muy bueno para adelgazar y 128 señoras en Bélgica se sometieron a una terapia de adelgazamiento con esta planta. De ellas, algunas murieron, otras desarrollaron muchas de ellas a trasplantes de riñón, porque no les dijeron que esto tiene unas moléculas potentes, tóxicos en el riñón. Lo mismo pasa con la Jatropha curcas, que tiene muchísimas aplicaciones, está en nuestro Vademecum también, y tiene unas sustancias que son cocarcinogénicas. A todo el mundo le pasa desapercibida ese riesgo, esa actividad. Finalmente, y gracias por la paciencia de Sebastián y de Jason, la conclusión es que la información que nos está llegando tiene que ser evaluada cuidadosamente desde múltiples perspectivas: química, botánica, biológica, bioquímica, farmacológica, antropológica, no solo para validar su uso, sino también para evitar riesgos toxicológicos y propender por su confiabilidad para emprender estudios farmacológicos. Cuando uno emprende un estudio farmacológico fundamentado en una medicina tradicional, de la cual hay tantos cuestionamientos, debe pensarlo 2 veces antes de hacer ello. Quedo muy agradecido a ustedes por su atención. Quedo disponible en el chat para algunas preguntas o en mi correo electrónico que lo tengo al comienzo de la presentación, por si alguien quiere complementar, aclarar. Quiero reiterar nuevamente que es mi punto de vista muy personal y quiero reiterar que estoy abierto a escuchar otras explicaciones y otras perspectivas de esto. Que tengan un feliz día y muchas gracias. Hola. Echeverry, muchas gracias por su presentación. No se preocupe que el tiempo estuvo justito, entonces
Tranquilo, preso. Entonces, bueno, Ah, muy vamos a bien. leer algunas preguntas que nos dejaron en el chat. Entonces, me voy a ir a la bandeja. Y bueno, profesor, aquí nos preguntan, ¿qué fuente es confiable para verificar el conocimiento científico de productos naturales derivados de plantas? Yo creo que tiene que ser un ejercicio similar al que presenté, y es ver cuál es la información original, hasta dónde llego, con quién fue el que lo dijo primero, tomar aquel artículo del cual se le atribuye una actividad y devolverme y devolverme y devolverme hasta encontrar el reporte original. Y después comenzar a ver la credibilidad. Realmente, químicamente, será factible el que yo tenga que dejar el agua de un día para otro o tenga que meterme una piedra en el bolsillo y con esa piedra en el bolsillo tomarme esa infusión. Tengo que verla también desde ese punto de vista. Tengo que verla desde el punto de vista de la definición. Cuando este señor habla de cáncer, ¿qué es para un indígena un cáncer? ¿Qué era para nuestros antepasados hace 300 años un cáncer? Una verruga era un cáncer. Entonces es tomar cada uno de esos eventos y juzgarlo, juzgar su validez desde el punto de vista bioquímico, farmacológico, biológico y racional antes de comenzar con eso. Bueno, otra pregunta que nos hacen es, ¿cuáles son los procesos regulatorios que debe cursar un producto de estos naturales antes de salir al mercado? Y si existe algún ente regulatorio que verifique los efectos adversos. Uh, Usualmente hay tres fases en el desarrollo de un medicamento, que son las fases preclínicas, aquellas de ensayos in vitro, ensayos en animales, tratando de verificar una información que puede venir de medicina tradicional, o bien encontrando algún evento en un ensayo que se hizo. Cuando se tienen esos ensayos preclínicos, se pasa entonces a los ensayos clínicos fase 1, que se hacen con aquel producto en personas sanas, personas que no tienen la enfermedad, porque allí simplemente se quiere ver cómo es que se absorbe, cómo se metaboliza, cómo se excreta, cuál es la frecuencia de aplicación y demás. Y la tercera fase, es la fase clínica 2, es una fase que tiene que ver con pacientes y a su vez tiene determinado número de pacientes. Primero se le da 100, después es probable que se le dé a 500 si pasan los de la fase 1 a la fase 2 y después es posible que se le dé a 5 o 10 mil personas que tienen esa enfermedad y ese producto. En ese transcurso, desde la fase preclínica a la fase clínica 3 y después comercialización, transcurren unos 10, 12 o 15 años. Y para algunos, en ese transcurso hay que invertir no menos de 2.800 millones de dólares. Una cantidad brutalmente exagerada y por fuera de nuestras posibilidades. Y en ese transcurso pueden suceder muchas cosas, que la sustancia no actúe, que la sustancia se descomponga, que la sustancia no se absorba, que la sustancia no se metabolice bien, que la sustancia sea tóxica, y entonces hay que volver nuevamente a modificar la estructura de la molécula, si es el caso de moléculas, para tratar de superar esos obstáculos que se han puesto. En Colombia, esos ensayos los valida el INVIMA. Digamos claramente que en Colombia apenas estamos entrando en la fase de ensayos clínicos. En el país no se han hecho muchos de ellos. En el país no tenemos muchas experiencias. En el país carecemos de muchos equipos humanos, equipos médicos, equipos instrumentales, equipos hospitalarios con los cuales hacer un buen seguimiento clínico a eso. Y además, como les digo, vale mucho dinero. Siguiente, por favor. Eh, vale. Otra pregunta que nos hacen, ¿realmente se puede hablar de un vademecum de plantas medicinales? Si la respuesta es afirmativa, ¿es necesaria una reforma con fundamentos bioquímicos y que sustenten su veracidad? Bueno, yo creo que tiene algo intervencionista y es que el Estado debe velar por la seguridad, tanto farmacológica como sanitaria, de sus connacionales. Creo que sí debe haber una regulación y creo que esa regulación debe ser sometida a un escrutinio científico muy grande. Es necesario un vademecum. Recuerden que en Colombia hay un vademecum de plantas medicinales y hay una lista de plantas medicinales. El INVIMA acepta el vademecum. Creo yo que el vademecum es susceptible de ser revisado acudiendo a fuentes científicas mucho más amplias, a hacerla racional, a eliminar aquellas prácticas que a todas luces no pueden ser tradicionales. Me refiero a eso de que baja el colesterol o de que inhibe
inhibe la agregación plaquetaria u otras cosas que a ojos vista no pueden ser derivadas de la medicina tradicional. Creo que la información tiene que ser depurada en aras de la credibilidad. Pero además de eso, los entes reguladores en el mundo, en Colombia el INVIMA, en Estados Unidos la FDA, en Europa la EFSA, y así cada bloque de países tiene su agencia reguladora. Creo además de que es indispensable, vital, porque a la gente hay que ofrecerle, primero por lo que paga y segundo por su seguridad farmacológica. Habrá que revisarlo a la luz de la racionalidad y a la luz de la evidencia científica que surge cada vez más con estos materiales. Pero además hay un hecho importante. El hecho importante es que la perspectiva de aprobar una planta de estas o una medicina tradicional no tiene mucha incidencia en ello la actividad farmacológica. Tiene más incidencia la toxicología, porque hay un principio tácito soterrado que más o menos dice, bueno, pues si eso no cura, que tampoco mate. Por eso es que no se acepta como algo directo, sino que se acepta como algo que puede ser del tipo coadyuvante, porque así uno evita el compromiso toxicológico. Porque el problema es, si se me muere alguien, ¿qué hago? Sí creo que tenga que haber un vademécum, creo que es indispensable que se someta a revisiones periódicas si es del caso. Creo que la fuerza que hace el comercio porque ellas se aprueben, porque la disculpa es que mucha gente la toma, mucha gente la ingiere, así el INVIMA no la apruebe, la gente se la va a seguir tomando, no puede regir los dictámenes del Estado para hacer accesible o no un medicamento o una práctica de la medicina tradicional. Bueno, pues por términos de tiempo, pues solo vamos a hacer una pregunta más. Entonces dice, las tecnologías in silico predictivas sobre la relación estructura-actividad de algunos principios activos de plantas pueden llegar a ser igualmente válidas que las metodologías de ensayo en laboratorio. Quien hizo la pregunta está a punto de dejarnos sin trabajo, ¿no? A ver, la química combinatoria, la química computacional, hace unos 10 o 15 años prometieron muchísimo. La química combinatoria fue una que en los laboratorios farmacéuticos desplazó los laboratorios de investigación de productos naturales. Los laboratorios dijeron, bueno, ya podemos hacer millones de moléculas, ya necesitamos las maticas porque es que las maticas tienen poca sustancia, nos demoramos mucho purificando una molécula, produce cantidades muy bajas en sus productos bioactivos y demás. Y 10 años después la industria tuvo que volver dejar la química combinatoria porque no tuvo los resultados necesarios. Y lo mismo sucedió con la química computacional, tanto que después de llevar 15 años tal vez como desarrollo grande, en el momento en el mercado hay 10, no sé, en el curso de diseño de medicamentos que hice este semestre, creo que íbamos en 10 medicamentos que habían sido desarrollados a partir de química computacional, habiendo en el mundo miles de investigadores trabajando en esta área con productos muy potentes. Creo que la computacional, la combinatoria y otras técnicas son complementarias al ensayo de laboratorio. A usted ya han metido en la cabeza que los ensayos in silico, usted hace todos los ensayos y cuando va a sacrificar el primer ratón ya tiene el conocimiento de toda toxicología y de todo su metabolismo. Creo que la experimentación da algo muy importante y es la observación de hechos conexos a lo que se está buscando. De esa manera es que se han desarrollado tantos medicamentos como serendipia. Por ejemplo, el mismo Viagra. Si el Viagra hubiera sido desarrollado por computacional o por combinatoria, no habría llegado a ser un producto. Porque lo que se observó allí fue un caso fortuito, un evento fortuito que tuvo luego una explicación bioquímica racional. No creo que el uno desplace al otro. Creo que hay un punto en el cual una molécula en ensayos de laboratorio puede ser mejorada a través de la química computacional. Realmente puede hacerlo así. Puede ser optimizada. Pero los ensayos, sigo diciendo, son necesarios, in vitro e in vivo, para tener una perspectiva clara de a dónde quiere ir uno. Hay veces que le puede predecir una buena actividad, pero no puede predecir una mala toxicología. Perfecto, pues bueno, doctor Echeverry, muchísimas gracias por su presentación, la verdad que muy interesante. Voy a pedirle de pronto si nos puede dejar sus datos de contacto, su dirección de correo electrónico en la bandeja de chat para que los participantes pues, nos puedan hacerles llegar sus preguntas que no pudimos hacer pues, en este espacio. Bueno,
Y bueno, pues mientras tanto, pues vamos a darle la oportunidad a Wilmar para que vaya montando su presentación.